Hola, buenos días y bienvenidos a esta entrevista, esta conversación de Club Cámara alrededor de un tema, el agua, que nos parece un tema muy oportuno para tratar. Tenemos un sector, una economía que de una u otra manera, seguramente con más incidencia de la que pensamos, depende del agua. El agua, un recurso que damos lo damos por dado, pero que en un contexto de emergencia climática, de cambio climático, podemos considerar que estratégicamente que el desarrollo económico de todos estos sectores que tienen esta dependencia del agua puede estar en entredicho, por lo menos afectado por una situación, la sequía y otros riesgos climáticos que pueden afectar al agua como recurso y afectar a toda la economía dependiente del agua. Para hablar de este tema tan importante, tenemos con nosotros a Miguel García Lapresta, que es vicepresidente de CINAE, el clúster del agua, y director general de Z Almatea, una empresa, una consultora especializada precisamente en planificación hidrológica, hidrología y agrohidrología, un especialista en como se puede ver. Bienvenido, Miguel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Tenemos una economía, algunos sectores económicos, a priori se me ocurre el sector, por supuesto, el sector agroalimentario, pero también el sector de la energía, el sector turístico, todos sectores estratégicos en Aragón que de una u otra manera, en principio intuimos que en gran manera dependen del agua, que es un recurso que de cara al futuro no tenemos que dar por sentado que la vamos a tener de la forma y con la cantidad que necesitamos. Así es, esto lo estamos viendo ahora mismo. Estamos en medio de una sequía duradera, intensa, y a la vez, justo cuando pensábamos que nos venían muy mal dadas, pues tenemos un verano excepcionalmente lluvioso, con inundaciones, que es una forma de llover distinta a la del otoño y a la de la primavera. Y sí, estamos viendo que los riesgos en relación con la disponibilidad de agua son grandes. Esto es así. De todos estos temas, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los sectores afectados? ¿De qué manera pueden, de alguna forma, planificar Aragón como región y estas empresas y sectores en particular su desarrollo considerando este riesgo? Vamos a hablar a lo largo de esta conversación, pero antes me gustaría que nos presentaras. Te he presentado como vicepresidente de CINAE, el clúster del agua. ¿Qué es el clúster del agua? ¿A qué tipo de empresas incluye? ¿Y cuáles son vuestros objetivos, vuestras líneas de actuación? CINAE es un clúster de nueva generación, son organizaciones regionales, estamos en Aragón, y aglutinamos tanto a sectores empresariales, como has dicho, a grandes empresas de escala multinacional, pero que tienen alguna de sus sedes aquí en Aragón, empresas pequeñas y microempresas. Tenemos también a las administraciones a los tres niveles. A nivel estatal tenemos a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que representa a la Administración del Estado en materia de aguas. Tenemos a la Administración regional, también a la autonómica presente, y a la local, a través del Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo. Luego, además, hay universidades y centros de investigación, y también tenemos organizaciones no gubernamentales y entidades como la Cámara de Comercio o la Feria de Zaragoza. Es decir, los nuevos clústeres como CINAE intentamos aglutinar todas las fuerzas y todos los grupos de interés que convergen en torno, en este caso, el agua. Y yo hago una metáfora que creo que ilustra mucho nuestro carácter. En España, que es un país árido y en proceso de desertificación a causa del cambio climático de origen antropogénico, somos un país árido y en proceso de más aridez. A principios de los años 20 del siglo pasado, cualquier sequía tenía unas consecuencias tremendas en mortandad, en enfermedades, en hambrunas. Y poco a poco España ha pasado de ser un país muy vulnerable en torno a la escasez de agua a ser uno de los más garantistas del mundo. Y esto se ha conseguido con el esfuerzo de todos, de las instituciones, de los sectores privados, de la sociedad. Y en CINAE pretendemos aglutinar, ser una especie de crisol de ese camino que ha pasado España de ser muy vulnerable a ser uno de los países más garantistas. Eso es lo que pretendemos en CINAE, ser una entidad que aglutine a los intereses regionales en Aragón en torno al agua, para
tener las mayores garantías en su disponibilidad y la mayor calidad de servicio y menores riesgos. El agua, ¿qué sectores aragoneses, qué sectores productivos son particularmente sensibles, están en el mundo de la gestión del agua? El agua como recurso resulta un input estratégico en su desarrollo. Bueno, en primer lugar es el agroalimentario por razones obvias. Aragón, con poco más de 2 millones de habitantes, produce alimentos para más de 8, se está diciendo 10, 14, no lo sé exactamente ahora qué cifras son, pero estamos produciendo 4 o 5 veces más alimentos de los que necesitamos internamente. Y hemos de saber que también que los alimentos, incluido nuestro cuerpo humano, estamos entre un 75 y un 90 o 95% de agua. Es decir, el sector agroalimentario sería probablemente el que más incidencia tiene o el que más dependencia tiene del agua. Ahora bien, el agua forma parte de todo y las cadenas de valor que se establecen, las cadenas de suministro y de valor, están tan interrelacionadas que pocos sectores escapan de esa dependencia del agua como factor limitante de su actividad económica. Y entonces, cuando hablamos estamos hablando de qué sectores están afectados y estamos hablando de la posible carencia de agua. El cambio climático, vamos a evaluar un poco qué riesgos a qué riesgos nos afronta, porque hemos citado la sequía, pero en realidad estos días de grandes lluvias hemos visto pues, sectores que no dependen del agua, claro, que cuando el agua es tan abundante y en forma de riada son sectores también muy vulnerables. ¿Qué otros riesgos vienen asociados al cambio climático? El cambio climático tiene dos componentes. Una es el calentamiento global, que es, digamos, la parte menos perceptible porque es poquito a poco. El calentamiento global es una cosa que va incrementándose poquito a poco. Estamos hablando que si a final del siglo XXI vamos a tener 2 grados más de la media, pero claro, estamos hablando de un valor medio. Y el otro aspecto del cambio climático es la variabilidad climática, es decir, sí que los valores medios van creciendo poquito a poco y de una manera imperceptible, pero la variabilidad climática está creciendo mucho. ¿Por qué? Pues porque estamos incorporando más agua al sistema, se están derritiendo parte de los casquetes polares, está aumentando el nivel del mar gracias a que estamos incorporando más agua al sistema y además estamos incorporando más temperatura, es decir, más energía. ¿Eso qué supone? Pues supone más torrencialidad. El ciclo del agua se mantiene, grosso modo, se mantiene en unas cifras constantes en el planeta, pero lo que no se mantiene constante es la velocidad a la que circula, a la que funciona. Y eso es lo que nos hace muy vulnerables a aspectos como la sequía y como las inundaciones y las olas de calor. Es curioso porque las sequías se producen poco a poco. Las sequías es una situación en la que de manera prolongada hay escasez de lluvias o falta de lluvias. Eso no es que un día de repente deje de llover, no son muchos los días que deja de llover. Sin embargo, las inundaciones se producen de manera repentina. Es un fenómeno más inesperado que una sequía. Y tienen distinto significado como riesgos. Claro. Y entiendo también cuando llueve, porque que el ciclo de la agricultura cuenta con que haya lluvias en determinados momentos de planta, pero claro, si no llueve cuando las plantas tienen que empezar a crecer y llueve cuando hay que recogerlas o cuando ya ese agua no le añade valor al fruto, claro, pues estamos también ante un problema. Claro, partimos de unos patrones de lluvia relativamente estables, hasta hace pocos años, pocas décadas. De manera que la agricultura pues, sabía cuándo llovía, cuándo era esperable matemáticamente que lloviera y en qué cantidades, y en función de eso se hacían las cosechas. Hoy en día esa variabilidad climática de la que hemos hablado hace que eso no sea así. Entonces, productos o cultivos que antes estaban en el secano de una manera más o menos cómoda, ahora es casi inconcebible. Una inversión, y hemos de recordar que la agricultura, aparte de una actividad económica, es una inversión, cada vez tiene más riesgo de dilatar los periodos de retorno de la rentabilidad. Es decir, si uno espera que un patrón de lluvia sea estable, es decir, sabemos cuándo sembrar, cuándo hacer las operaciones, los laboreos y cuándo cosechar, y en qué cantidades, en qué margen de cantidades nos movemos, cuando eso se mueve mucho, eso deja de ser así. Es decir, la rentabilidad esperada de una inversión agrícola se ve mucho más comprometida que antes. De manera que muchas inversiones pues pueden irse, ser
auténticos desastres financieros por falta de previsión de esos riesgos climáticos. ¿De qué manera es posible encontrar certezas, evaluar esos riesgos? Es decir, de momento el panorama que estamos pintando es un panorama de incertidumbre, de una cierta intuición de que si hasta ahora estamos teniendo menos agua, oye, pensar que va a haber menos todavía. Si ahora hay impredecibilidad, pensar que pero ¿podemos tener algún tipo de previsión, de certezas de cómo va a descender el nivel de, digamos, de disponibilidad de agua y en qué momentos, para que las empresas puedan de alguna manera encontrar un camino de prevención? Ante la gran incertidumbre, una incertidumbre creciente respecto a la disponibilidad, a la presencia de agua disponible en la naturaleza y en nuestros sistemas de explotación de recursos, la mejor herramienta es la planificación hidrológica, que España probablemente sea uno de los países del mundo que antes comenzó a hacer la planificación hidrológica. Y de hecho ha sido ejemplo en muchos, de hecho la Directiva Marco del Agua, que es la que regula cómo debe ser la gestión del agua en la Unión Europea, se inspiró en buena medida en la planificación hidrológica española. Es decir, planificar es la mejor manera, pero ante esa gran irregularidad que hay, esa variabilidad climática que hay, España, en eso que hemos dicho que pasó de ser un país tremendamente vulnerable a la sequía, a ser uno de los países más garantistas, es la regulación. En la naturaleza, la principal regulación se ejerce a través de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas suponen cerca del 99% del agua económica disponible. Lo que pasa es que no la vemos. Y no la vemos y la controlamos. La administración hidráulica la controla, pero claro, la controla con mucho más nivel de incertidumbre que un embalse. Un embalse vemos los niveles de llenado y tal. ¿Qué ocurre? Los embalses, en España las grandes presas ya están hechas, los grandes sistemas de regulación. Y además hay una controversia social cada vez más polarizada, como todo en la sociedad, que hace que se rechace mucho la construcción de nuevos embalses. Primero, porque económicamente son mucho menos viables que anteriormente, y después porque la contestación social es más elevada. De manera que, ante una creciente variabilidad climática, necesitamos una mayor regulación para mejorar nuestra certeza. Es decir, si vamos a estar periodos largos sin agua de lluvia, pues tenerla almacenada de alguna manera, o bien gestionando muy bien las aguas subterráneas, que sería probablemente la vía más esperanzadora en el futuro, y gestionando mejor los embalses, una gestión coordinada entre las aguas superficiales y las subterráneas. Los planes hidrológicos incorporan dos herramientas adicionales de alto valor social, que es los planes especiales de sequía. Se hacen planes de sequía con protocolos de actuación, cadenas de restricciones crecientes a medida que la sequía avanza, para que los impactos sean menores. Y por otro lado están los planes generales de riesgos de inundación, que evitan el otro gran riesgo climático, que son las inundaciones, que afectan no solo a la economía, sino que afectan a las vidas humanas y a bienes de difícil recuperación, como son los suelos. Y luego, como tercer riesgo climático en importancia, estarían las olas de calor, que además de la afección directa sobre la salud humana, tiene una afección directa sobre el riesgo de incendios. Los incendios últimamente, están hablando de incendios de quinta, sexta generación, que no se pueden apagar con agua. O sea, los expertos no saben cómo apagar estos incendios tan violentos que estamos viendo recientemente, como los de la Sierra de la Culebra, en la zona extremeña y portuguesa, que no sabe cómo apagarlos. Y el incendio destruye elementos muy activos en el ciclo del agua. Fíjate, ayer estábamos hablando precisamente sobre estos temas con un asegurador. Hemos estado leyendo estos días que en California, por ejemplo, las compañías de seguros de hogar se han retirado del mercado unas cuantas, porque no se sienten capaces en contacto con sus reaseguradoras, de evaluar los riesgos para el patrimonio derivado de incendios forestales, que esto siempre han ocurrido incendios forestales y eran las ocurrencias y las veces eran mínimas, pero estamos viendo que esto se está generalizando. Hasta tal punto, el consorcio de seguros, en el año, creo recordar que fue el año 2015, dijo que en los últimos 5 años, es decir, entre el año 2010 y 2015, habían tenido muchos más gastos que en toda la historia anterior acumulada.
Y no son fundamentalmente los incendios, o sea, las grandes pérdidas, son pérdidas de carácter natural y de carácter de patrimonio natural que son vitales, ¿no? Es que cada vez hay más dinero de la economía productiva que tiene que trasladarse a paliar los efectos de los desastres naturales. Infraestructuras rotas, sistemas, tierras perdidas, tierras agrícolas perdidas. Cada vez hay más dinero que ha de destinarse a paliar los daños que se producen como consecuencia de los desastres naturales que a la economía productiva. Lo que está haciendo es una inversión que, claro, que necesitamos renovar infraestructuras con otro enfoque probablemente más respetuoso con la naturaleza y más sensato en relación con los riesgos naturales, pero las compañías de seguros evidentemente no saben qué hacer, porque si hay un incendio, estamos hablando de cuestiones de viviendas pero estos días, si no es hoy, fue ayer, anteayer, se cumplía exactamente un año del grandísimo incendio de Ateca a Moros, que rodeó completamente la localidad de Moros y hubo afección a casas, que era algo que no habíamos visto, vamos, en no sé cuantísimo tiempo. Esto es muy difícil de prevenir. Hay una gestión, siempre se ha dicho que los incendios se apagan en invierno, ¿no? Una buena, adecuada gestión forestal, etcétera, pero claro, eso requiere más presencia humana en las zonas rurales, en las zonas naturales. La tendencia de la humanidad es a concentrarse en grandes ciudades y además ciudades que están próximas al litoral. Es decir, tenemos, por un lado, en la gestión territorial, una gran zona, la mayor parte del territorio, que es la producción agraria y la producción forestal, donde el ciclo del agua funciona, pero nosotros nos vamos a vivir las ciudades y dejamos eso abandonado. Es decir, sin una adecuada gestión forestal, los incendios serán más frecuentes y de peores consecuencias, y además estaremos más indefensos a cómo intervenir allí porque es que no vivimos allí. Por eso las políticas territoriales, esto que se llama el reto demográfico, no es una cuestión acomodaticia o de cómo nos repartimos, es una cuestión de la supervivencia de la especie humana en el planeta. El tema de incendios y de la prevención y de todos estos temas, un enfoque hacia una nueva era que nos viene en relación a estos temas. Hablábamos hace un año y medio, 2 años, en una mesa abierta con Verónica, la directora de Sarga, de donde dependen los operativos de extinción de incendios, esas brigadas, esos que en verano apagan incendios y en invierno tendrían que estar, bueno, pues están de alguna manera trabajando en los ecosistemas para dejarlos preparados. Miguel, me gustaría un poco ya para terminar y para abrir boca, de alguna forma esta conversación que estamos teniendo es el anticipo de una actividad que vamos a hacer a finales de septiembre, primeros de octubre, un Lo que dura un jamón, un evento del Club Camar, precisamente para traer empresas operando en estos sectores, turismo, agricultura, energía, otros sectores productivos que viven alrededor del agua, y esta emergencia climática, esta sequía, esta falta de disponibilidad de agua, para ellos supone, digamos, un elemento fundamental a la hora de planificar. Entonces, un poco para preparar boca y vamos a repasar algunos de los sectores estratégicos en los que la sequía es una amenaza cierta, y ver qué medidas de prevención, qué están haciendo las empresas ante este nuevo horizonte. Por ejemplo, en agricultura, las bodegas, el sector del vino, por ejemplo, o el sector primario agrícola, el sector cerealista, ¿de qué manera están evaluando este riesgo y qué tipo de prevención o de acciones pueden estar tomando ya? Yo creo que no se están gestionando los riesgos climáticos, no se están gestionando adecuadamente. Esto la OCDE ya en el año 2015, también o 16 o por ahí, sacó un manual de mejorar nuestras vidas a través de mejorar la gestión del agua, y decía que el único enfoque viable para prevenir el principal riesgo para la humanidad, que es el cambio climático, es un enfoque de gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos climáticos tiene, digamos, una doble vía. Por un lado está el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, que son los grandes expertos mundiales que se juntan, observan, miden y nos hacen sus pronósticos, los escenarios, y eso es regionalizable. En España pues tenemos el CEDES, el Centro de Estudios Hidrográficos, que ha hecho en el año 2017 una evaluación de cuáles son los escenarios de cambio climático para España, y en función de eso
lanza a los planes hidrológicos de Cuenca y a las autoridades autonómicas y del tipo que sean, lanza esa información para que la gestionen, pero luego la realidad es que no se está gestionando. Y nosotros, ante los escenarios regionales que tenemos de cambio climático, lo que tenemos que hacer es ese esfuerzo que no se está haciendo, que es cada sector hacer su análisis de vulnerabilidad dentro de ese escenario que tiene. ¿Cuáles son sus cadenas de suministro? ¿Cuáles son sus mecanismos, sus cadenas de valor o sus redes de valor? De manera que sean capaces de atender. El sector primario es probablemente el que menos capacidad tiene de blindarse, porque las tierras están donde están y o sea, puede ser pues anticiparse a sembrar menos, mejorar variedades o... A lo mejor te consta que hay empresas que están gestionando las nuevas variedades que sean más susceptibles de tal. Por ejemplo, en bodegas que están como plantando, buscando zonas de plantación cada vez más elevadas, están buscando variedades, pues también la evolución de las variedades para que puedan resistir más, porque desde luego el mapa de las superficies aptas para dar vino dentro de 10 años se parecerá poco a las que... Sí, de hecho se hacen vinos en Dinamarca. Por cierto, que el otro día, antes de ayer, leí una noticia que saben que Dinamarca está amarilla, no verde, como suele estar siempre, ¿no? Pero luego ahondando un poco en lo que hablabas antes, luego está el sector exportador, que es el que está dinamizando la economía fundamentalmente ahora, en esta situación, digamos, post-pandemia. Es el sector que está tirando más fuerte, pero claro, el sector agroalimentario depende de la producción primaria, pero no necesariamente de la producción local. Es decir, ahí sí que el sector agroindustrial, por ejemplo, tiene como recurso pues llegar a establecer pactos con otras zonas de producción agraria, zonas agroclimáticamente diferentes, para poder atender sus mercados, no necesariamente a partir de la muy deseable producción local, pero si una empresa exporta vino a Estados Unidos, si no tiene vino aquí, pues igual puede comprarlo en otro sitio, o comprar la uva en otro sitio. En ese sentido, hay la diversificación del riesgo o su transferencia a las compañías de seguros son elementos clave para estabilizar la economía dependiente del agua. Muy bien, Miguel, pues es un tema que no nos hemos equivocado, es un tema del que hay que hablar no solo esta vez, sino muchas otras veces, analizando sectores, concienciando de alguna manera también a las administraciones y a las organizaciones sectoriales, sí, para que se preparen bien, porque la que viene... Sí, estamos, y sobre todo yo creo que también incorporar a la juventud, que siempre hablamos personas mayores, y la juventud creo que tiene un papel muy importante en esto, porque son los que van a recibir todo esto. Les podemos dejar muy bien preparados en formación, en cultura, en valores, pero el clima, nosotros ya no estaremos aquí cuando las condiciones climáticas pues sean probablemente y desgraciadamente, pero es que ahora son los que van a tener que lidiar con ese mundo, ¿no? Bueno, un mundo... O sea, hay que incorporar a la juventud a todo esto, porque son imprescindibles y van a ser los que van a tener que gestionar el mundo dentro de unos pocos años. El mundo caliente. Muchas gracias, Miguel. A vosotros. Y seguimos en contacto, porque estamos abriendo ahora con esta conversación, estamos abriendo un hilo de actividades que nos tienen que dejar indiferentes. Muchas gracias. A vosotros.